Bueno, muy buenas tardes. Vamos a realizar ahora un problema sobre el principio de Arquímedes, ¿verdad? Principio de Arquímedes. Y es el siguiente. El problema lo que me dice es que un barco tiene una altura de 10 metros, ¿verdad? Y está hundido un 70%. ¿Ok? Entonces, un barco tiene una altura de 10 metros y está hundido un 70%. ¿Ok? 70%. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un 70% hundido. Este es el nivel del agua, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el barco está hundido un 70%. Es decir, me sobran un 30% de flotación, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces, vamos a determinar la densidad del barco si está en agua con 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Vamos a determinar la densidad del barco. Y después vamos a averiguar si el acero tiene una densidad de 2500 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Lo que vamos a decir es cuántos kilogramos de acero hay que colocar para que el barco se hunda hasta un 80%. ¿Ok? ¿Cuántos kilogramos de acero hay que colocar para que el barco se hunda hasta un 80%? ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, el problema que vamos a determinar, ¿verdad? Básicamente, pues, este problema, vean que el barco tiene 10 metros de altura acá. Y pues esta es la característica que vamos a proceder a calcular. ¿Ok? Este barco, además, vamos a decir que vamos a suponer que es un barco prismático, ¿verdad? Entonces, suponer que el barco tiene 100 metros de longitud y 20 metros de ancho. ¿Ok? Entonces va a ser un barco que tiene 100 metros de longitud, 20 metros de ancho y 10 metros de altura. Y está hundido un 70%. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Esta es la parte B y esta es la parte A. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la densidad del barco. Si está hundido en agua a 1050. ¿Ok? Entonces, a partir del principio de Arquímedes, nosotros podemos deducir que la densidad del objeto, ¿verdad?, entre la densidad del agua, ¿verdad?, es igual al porcentaje hundido. Esto se deduce directamente del principio de Arquímedes. ¿Ok? Recuerden que el principio de Arquímedes lo que nos dice es que la fuerza de empuje o la fuerza boyante, ¿verdad?, la fuerza de empuje es igual al peso del volumen del fluido desalojado. Eso voy a anotarlo aquí sería peso del volumen del fluido desalojado. ¿Ok? Peso del volumen del fluido desalojado. Eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes, ¿verdad? Si uno hace toda la deducción de esto, lo que nos da es que
la densidad del objeto entre la densidad del agua nos va a dar el porcentaje hundido, ¿verdad? Entonces de aquí calculamos directamente la densidad del objeto sería igual al porcentaje hundido por la densidad del agua. Entonces, la densidad del objeto sería igual a un 70% hundido, que sería 0.7, por la densidad del agua, que son 1050, ¿verdad? Y entonces de aquí deducimos que aquí tenemos finalmente que sería 0.7 por 1050, sería 735 kilogramos por metro cúbico. Esta sería la densidad del barco, ¿ok? Para efectos de que pueda hundirse, ¿verdad? Bueno, para efectos, perdón, de la situación que está hundido un 70%, ¿ok? Entonces ya tenemos calculada esta parte. Ahora vamos a proceder a calcular la parte B. Entonces vamos a calcular y vamos a buscar que ahora el objeto se hunda un 70%, ¿ok? Un 70%. Entonces vamos a calcularlo de la siguiente forma. Un 80%, disculpen. Ahora está hundido un 70% y vamos a buscar que el barco se hunda un 80%. Entonces para ello vamos a usar las propiedades del barco. Vamos a borrar de acá. ¿Ok? Entonces vean ustedes que el barco tiene 100 metros de longitud, 20 metros de ancho, ¿verdad? Y 10 metros de altura. Entonces, esto implica que el volumen del barco es igual a 100 por 20 por 10. Y esto sería igual, 100 por 20 son 2000 por 10, serían 20.000 metros cúbicos. ¿Ok? Eso sería el volumen del barco, ¿verdad? 20.000 metros cúbicos. Entonces, nosotros ahora sabemos que si la densidad del barco es igual a 735 kilogramos por metro cúbico, recuerden que densidad del barco es igual a masa del barco entre volumen del barco, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica que la masa del barco es igual a la densidad del barco por volumen, ¿verdad? Del barco, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener el dato de la masa del barco, ¿verdad? La masa del barco sería la densidad del barco, que son 735 por 20.000. Y esto sería igual sería 14,7 por 10 a la 6 kilogramos. Esto sería el peso de este barco, ok, la masa de este barco, perdón. 14.7 kilogramos. 14.7 por 10 a la 6 kilogramos, ¿verdad? Ahora, lo que me están pidiendo a mí es que ahora el barco se hunda 80%. Entonces vean que yo puedo aplicar esta misma ecuación. Lo que hago en lugar de acá es aplicar un punto 8. ¿Ok? Entonces, si yo digo que el barco se hunda un 80%, este barco podría llegar a tener una densidad hasta de 840 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Esta sería la densidad máxima que puedo obtener yo con el barco. Entonces, ahora, ¿qué me corresponde? Lo que me corresponde es ver cuánta masa puedo adicionar yo para poder llegar a este dato. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a devolvernos a esta ecuación
ya nosotros sabemos que la masa del barco son 14.700, ¿verdad? Y entonces vamos a replantear la ecuación. Vamos a decir acá arriba que ahora la densidad del barco ahora va a ser 840 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Y ahora la densidad del barco va a ser la masa del barco más masa de acero, ¿ok? Masa del barco más masa de acero dividido entre el volumen del barco. Y de aquí es que vamos a despejar esto, ¿ok? Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a anotar por acá, masa del barco son 14.7 por 10 a la 6 kilogramos. Vamos a tener un poquito más de espacio acá. Entonces ahora con esta ecuación lo que planteamos es decir que esto sería, perdón, volumen del barco. Disculpe. Entonces decimos que la densidad del barco por volumen del barco más, ¿verdad? O menos, perdón, menos la masa del barco. Esto es igual a la masa de acero, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí le podemos poner los datos. La densidad del barco ahora va a ser 840. El volumen del barco siempre va a seguir siendo los mismos 20.000 porque no ha cambiado. La masa del barco va a ser 14.7 por 10 a la 6. Y esto me da la masa del acero que puedo adicionar para el barco. Entonces, tengo el dato, digo 840 por 20.000, ¿verdad? Menos 14 me da 2,1 la masa de acero, entonces es 2,1 por 10 a la 6 kilogramos, ¿ok? Esto equivale a 2,1 toneladas de acero, ¿de acuerdo? Entonces esto sería la masa de acero que requerimos adicionar a la masa ya existente del barco y con lo que nosotros podríamos obtener el dato ya final de cuánto acero ocupamos adicional, ¿ok? Bueno, entonces este sería un problema de cálculo de principio de Arquímedes y datos generales al respecto. Muchas gracias y que tengan muy feliz tarde.